Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Este es el tema del cual hoy le estaremos hablando. Y es que el proceso electoral 2018 para los expertos es calificado como histórico. En la República Mexicana, 30 entidades van a concurrir en los comicios en donde se va a elegir desde la Presidencia de la República, así como senadores y diputados federales. En total se van a elegir 3.326 cargos de elección popular, entre ellos jefe del Ejecutivo Federal, diputados federales, senadores, además de 9 gobernadores. La novedad de esta elección son las y los candidatos independientes que darán la batalla, aunque pues no con un piso tan parejo en la cuestión de los recursos. Para platicarnos acerca de todo esto que se viene para este año, para el 2018, y que estamos ya en pleno proceso electoral, se encuentra con nosotros Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo y consejero presidente del Consejo Local del INE en la entidad veracruzana. Consejero. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias. Se encuentra también con nosotros la licenciada Gabriela Sainz Cadena, consejera electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE en la entidad. Bienvenida, consejera. Muchas gracias. Pues me gustaría entrar de lleno. Primero que nada, poner en contexto al auditorio que en este momento nos ve, nos está escuchando también. ¿Qué interés real, tangible, tienen los ciudadanos hoy en día por participar en este proceso electoral? Bueno, el INE hace un llamado a toda la ciudadanía a participar precisamente en el proceso electoral a partir de distintas posibilidades, como ser consejero o consejero electoral, como participar como observadoras, observadores electorales, también en los trabajos para la integración de casillas como supervisores y capacitadores asistentes electorales, el propio funcionario de casilla, que es quien recibe y cuenta nuestros votos. Nosotros estimamos que siendo una elección concurrente, en la experiencia nos ha indicado que cuando se eligen tanto cargos federales como locales en una entidad, la ciudadanía es más proclive a la participación. Es que esperamos una participación copiosa en las casillas, alrededor, yo esperaría alrededor por lo menos del 70%, creo que es algo a lo que podríamos aspirar al menos, que son las cifras o los comportamientos que se dan en algunas entidades que ya traían la casilla única. El Estado de Veracruz por primera vez va a tener elección coincidente, tanto las 3 elecciones federales como las 2 locales, y eso seguramente que será muy atractivo para la ciudadanía. Esperamos una buena participación y además copiosa. Toca usted un punto muy importante, consejero presidente, porque ¿cómo ser árbitro de este mismo proceso tan copioso, donde van a participar miles de mujeres y de hombres que en estos momentos están en plena campaña como precandidatos de sus partidos, incluso también están en algún momento con la cuestión de la reunión de las firmas y todo esto como candidatos independientes? ¿Se corre algún riesgo en el tema de la observancia al tratarse de una campaña en la que son cientos y cientos de aspirantes, de candidatos de cada partido? Bueno, no, hay un orden preestablecido. El INE, previendo que algunos tiempos no se empalmaban con la elección federal, precisamente precampañas, campañas, tomó un acuerdo para que en todas las entidades de la República los plazos precisamente de conclusión de estas precampañas y lo que es propiamente las campañas electorales se empataran. De esa manera hay muchas posibilidades de tener un mejor control en cuanto al seguimiento de los tiempos de radio y televisión, una mejor distribución y obviamente el poder ver que se cumple el pautado por parte de concesionarios y permisionarios de televisión y radio, y también para efectos de fiscalización a través del sistema correspondiente. Entonces, empalmado los tiempos es mucho más factible, si bien es un número importante de cargos, diste una cifra puntual, pero podríamos ampliarla si lo cuantificáramos por tipo de ediles, tipo de cargos en cada ayuntamiento, en algunas entidades de la República, no es el caso de Veracruz, y ahí podríamos hablando de más de 10,000 cargos diferentes que se podrían estar eligiendo. Y bueno, todo ello es fiscalizable, todo se le puede dar seguimiento a los tiempos de radio y televisión a partir de empalmar estas fechas y bueno, con los instrumentos que ya tienen ensayados y muy practicados el Instituto Nacional Electoral, creemos que nosotros podemos entregar muy buenas cuentas. Consejera, en estas elecciones que son concurrentes, ¿cómo estarán coordinados y cómo estarán trabajando tanto el órgano público local electoral, el OPLE, con el Instituto Nacional Electoral? Así es, hay un convenio de colaboración
y en este momento, bueno, las tareas son muy específicas, ¿no? Estamos hablando de que es una elección federal, una elección local. Lo propio, lo que corresponde al INE son las elecciones federales y lo que corresponde al OPLE son las elecciones locales. Por lo tanto, las tareas son muy concretas. Y una de las figuras que usted preguntaba, que eran las del el papel que tiene cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y una es la de observación electoral, que queremos recalcar que pues es una figura de los ciudadanos comprometidos en querer vigilar todo este proceso, lo que sucede en cada una de las etapas del proceso electoral, y al cual nosotros queremos hacer difusión, porque es la oportunidad que tiene el ciudadano para conocer lo que pasa en cada uno de los dos órganos, ¿no? Tanto en el INE como en el OPLE. Un presidente de la República acuñó la frase de la sana distancia en los procesos electorales que deben tener obviamente las autoridades. Yo le preguntaría, consejero, ¿cómo hacer, ¿no?, que los 3 niveles de gobierno tengan esa sana distancia, ¿no?, de los procesos electorales, cómo el INE, cómo el OPLE también trabaja coordinadamente en esta misma observancia para que se logre, ¿no?, esta distancia de las autoridades y de que no metan ahí su cuchara en algo que es únicamente de los ciudadanos? Bueno, también hay figuras jurídicas al respecto. Está previsto en nuestra Constitución, particularmente el artículo 134, que establece en sus párrafos 7º y 8º el que no se pueden utilizar recursos públicos para beneficiar, perjudicar alguna candidatura, algún partido político. Ahí está la figura jurídica del procedimiento especial sancionador por estar en proceso electoral. Es un procedimiento sumario que implica que se recibe la queja. En cuanto cumpla con ciertos elementos, inmediatamente en 48 horas tendríamos que estar convocando a una audiencia donde se escucha a las partes, se desahogan pruebas, se hacen alegatos, se pudiera tomar alguna medida cautelar si fuera solicitada por la parte quejosa, y se está resolviendo en plazos sumamente cortos. Eso nos permite poder tener el control. Y pues, amén de que la autoridad tiene la posibilidad de actuar oficiosamente cuando se da cuenta que se está presuntamente cometiendo alguna falta administrativa, también los propios partidos, los propios actores políticos se convierten en vigilantes recíprocos, de tal manera que cuando una parte está observando que la otra pudiera estar violentando la norma, pues nos llegan las quejas y las denuncias. Entonces, de esa manera hay elementos como para evitar que haya alguna injerencia incorrecta. Y bueno, pues también el llamado a la ciudadanía a que razone su voto, a que se informe y a que no se deje influenciar por terceros, ¿no?, que no se aprovechen recursos incorrectamente. Hablamos del tema de los recursos, entonces obligadamente tenemos que tocar el tema de la fiscalización, porque para muchos el tema de la fiscalización de los recursos es el talón de Aquiles cada temporada o cada tiempo electoral, ¿no? Es una situación que deja mucho que desear para muchos analistas. Me gustaría que platicáramos, consejero, sobre los esquemas aprobados por el Consejo General del INE para el financiamiento de los partidos políticos y las novedades que hay también para el tema de los recursos en las candidaturas independientes. Ya hay nuevas reglas y hay obviamente un fortalecimiento a los árbitros electorales. En efecto, en otros tiempos, hace algunos procesos electorales, efectivamente la fiscalización era extraordinariamente complicada. No teníamos las herramientas suficientes y lo que hacía la institución, entonces el Instituto Federal Electoral o los órganos locales que también fiscalizaban sus recursos cuando no estaba delegada la función nada más al INE, lo que se hacía eran revisiones muestrales. Entonces, bueno, pues como una auditoría, digamos, ¿no? Entonces, no siempre alcanzábamos a cubrir todo el espectro de financiamiento. Hoy en día, con el sistema de registro que tenemos, todas las candidaturas están registradas en ese sistema. Sabemos quiénes son candidatas, desde aspirantes, quiénes van a ser en su momento candidatas y candidatos. Sabemos quiénes son los proveedores. Hay una obligación de inscribirse. De hecho, si hay un proveedor que estuviera brindando un servicio y no estuviera en el padrón de los electores, incluso pudiera constituir un delito. Y ya, bueno, ahí actuaría la FEPADE, y estamos hablando de otra instancia, pero que también coadyuva con la institución a esas tareas. Entonces, el sistema que tenemos es mucho más robusto, mucho más acabado. Tenemos la posibilidad de tener relación con SAT para poder sobrepasar el secreto fiduciario. A inteligencia financiera también podemos pedir información, de tal manera que podemos estar cruzando la información que de suyo los actores políticos, los partidos políticos están obligados a darnos, al igual que los proveedores que utilicen, la fiscalización que hacemos en campo. Toda esa base de datos la juntamos. Entonces, bueno, nosotros podemos tener mucho más cercanía, ¿no? Hoy en día estamos viendo todavía cómo
el Instituto Nacional Electoral sigue fincando algunas responsabilidades, multas a diversos actores políticos, pues que bueno, o no entregaron bien las cuentas, fueron omisos respecto de algo que no nos declararon, lo identificamos en campo, no lo dijeron en el sistema, no aparece en su esquema de contabilidad y bueno, pues hoy trae aparejado el que se haga una multa no solo del monto de lo que se dejó de reportar o se ejerció incorrectamente, sino que supera estos montos. Consejera, ¿cómo convencer a los millennials, a los jóvenes que por primera vez históricamente son el 40 o un poco más del padrón electoral en todo el país que van a participar en estos comicios, en este proceso electoral histórico? ¿Cómo convencerlos? Son un duro hueso de roer en este momento y han demostrado que no es esa generación perdida y esa generación dormida. ¿Cómo interesarlos en la política y cómo interesarlos también en una decisión tan importante para los próximos años en el país? Fíjate, Ángel, que hay una ventaja con los millennials porque tienen mayor información. Están muy de cerca de los medios de comunicación y sobre todo es gente que ha leído. Entonces, cuando se acercan a la información que existe, y es la invitación para que los jóvenes lean lo que existe desde el Instituto Nacional Electoral, cuáles son las bases, cuáles son las reglas del juego. Si los jóvenes están en esa línea de la información, pueden acceder a conocer cuáles las reglas del juego para este proceso electoral y entonces tienen el poder en sus manos de la información y poder de decisión. Yo creo que la invitación para los millennials es utilizar esas redes, utilizar esos medios para el uso funcional, ¿sí? No nada más unos medios de comunicación donde se utiliza la crítica, sino que sirva esta información que reciben y que a diario comparten para difundirla y sobre todo para hacer un análisis crítico de cómo está la situación en nuestro país y cuáles son los proyectos que tienen los gobiernos precisamente para los jóvenes. Yo creo que sí es muy importante hacer este análisis crítico con los jóvenes porque hoy en día sabemos que rebasan a los adultos, ¿no?, con información y con los medios electrónicos. Entonces ellos tienen una gran ventaja para poder acceder a la información. Si estos mismos chavos, consejera, tuvieran la oportunidad de sancionar severamente algún delito electoral, consejero o consejera, ¿qué delito electoral ellos a través de las redes sociales y a través de estos aparatos usted considera que elegirían? Yo creo que es importante que ellos vigilen de cerca todo aquello que atente contra sus derechos políticos electorales, ¿no? En el caso de la compra del voto. Si bien sabemos, los programas sociales no deben utilizarse, ¿no?, con fines electorales. Entonces, ellos deben estar muy al pendiente de todos estos cambios que se van dando en el país y ya es muy cuestionado todo. Creo que hoy los videos dan mucho a saber de lo que pasa desde la comunidad, desde un pueblo, de una ciudad. Los jóvenes para todo utilizan el celular y captan inmediatamente con sus pantallas lo que está ocurriendo, si es un delito electoral, si es una arbitrariedad. Yo creo que cuando empieza la duda en los jóvenes, cuando hay cuestionamientos, es un elemento importante para poder presentarlo y las instancias que corresponden, pues estaremos nosotros también difundiendo hacia dónde canalizar cada uno de estos Tenemos casos. poco más de minuto y medio para finalizar. Sí. Yo sí quiero hacer mucho hincapié en la construcción de la ciudadanía que se impulsa desde el Instituto Nacional Electoral y hay una convocatoria que se cierra el próximo 17 para que ciudadanos participen en este proceso electoral. ¿Cuál es? Hay una invitación que se cierra el 17 de enero, que es la del reclutamiento de supervisora o supervisor electoral y capacitador asistente electoral. ¿Cuál es la tarea de un supervisor electoral? Pues coadyuvar, vigilar, coordinar y apoyar las tareas que realiza el capacitador o capacitador asistente electoral, que es la figura que se encarga de sensibilizar, de notificar, de visitar a los ciudadanos que son sorteados para ser funcionarios de casilla. Entonces, estas dos tareas importantes, hoy se ha lanzado una convocatoria que cierra el 17 y la invitación es para que todos aquellos jóvenes, personas interesadas, hombres y mujeres que deseen formar parte de esta actividad, que es una actividad pues que le da credibilidad al proceso electoral. Los requisitos son básicos, es ser ciudadano mexicano, contar con credencial de elector,
tener un comprobante de domicilio, contar con estudios mínimos de educación básica y pues no haber sido militante o candidato de algún partido político. Así ¿Dónde es. se pueden dirigir para ver más los requisitos? Directamente, si pueden consultar la página del INE, www.ine.mx, o directamente acudir a las juntas distritales ejecutivas, que son 20 juntas distritales a las que pueden acudir, solicitar la información. Una de las ventajas es que si ellos llegan a solicitar la convocatoria, se les brinda en ese momento la solicitud de registro y también pueden acceder a que firmen ahí la carta compromiso para poder participar. Quiero agradecerle a Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, el INE, y a Gabriela Sáenz Cadena, consejera electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, INE, aquí en la entidad veracruzana, que estén esta noche con nosotros platicando una de las muchas que vamos a tener de aquí al proceso electoral. Siempre las puertas están abiertas y sobre todo que fortalezcamos mucho esta construcción de ciudadanía que nos corresponde como medio de comunicación y como órganos reguladores de estos procesos electorales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Continuamos con más. Vamos a despedir el informativo.